Simón el Mago, el hombre que quiso comprar al Espíritu Santo. La verdad que la Iglesia ocultó. ¿Alguna vez escuchaste de un hombre que intentó comprar lo que no tiene precio, el poder mismo de Dios? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es la versión infantilizada que muchos conocen, sino una historia cruda, épica y trascendental que sacudió a los primeros cristianos y reveló hasta dónde puede llegar la ambición del corazón humano. Era un tiempo de revoluciones espirituales, cuando el Evangelio comenzaba a expandirse como fuego incontenible desde Jerusalén hasta las regiones más lejanas de Samaria. Y en ese escenario, surge un personaje envuelto en misterio, Simón el Mago. Un hombre conocido en toda la ciudad por sus artes ocultas, alguien que asombraba al pueblo con señales que parecían sobrenaturales. Los textos bíblicos en Hechos 8 lo describen claramente. Simón practicaba la magia, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un gran personaje. Imagina las calles polvorientas de Samaria, llenas de rumores, de expectación. La gente murmuraba su nombre como si hablara de un ser superior. Ese es Simón, el gran poder de Dios, decían algunos, creyendo que lo que hacía era divino. Pero lo que se movía detrás de ese hombre no era la luz del Altísimo, sino las sombras de la manipulación y del engaño. Porque Simón se alimentaba de la fascinación de la multitud, necesitaba el aplauso, el reconocimiento, el poder sobre las almas. Entonces ocurrió lo inesperado, un hombre lleno del Espíritu Santo, Felipe, descendió a Samaria predicando el Evangelio de Jesucristo. La diferencia fue clara desde el principio. No eran trucos, no era magia. Eran milagros reales, señales del cielo que rompían las cadenas de los oprimidos, que sanaban cuerpos y, sobre todo, liberaban corazones. Endemoniados eran libres, paralíticos caminaban, y el nombre de Jesús se levantaba con poder y gloria. El impacto fue tan fuerte que incluso Simón, el hombre de la magia, se sintió sacudido. La Biblia dice que Simón creyó, y después de ser bautizado, seguía a Felipe, admirado por las señales y grandes milagros que veía. Pero, ¿realmente había creído de corazón? ¿O estaba siguiendo con la esperanza de apoderarse de un poder mayor que el suyo? Aquí comienza el misterio que muy pocos se atreven a contar. Simón vio que el poder de Dios no se parecía en nada a sus ilusiones de magia. No eran espectáculos para impresionar multitudes, sino el fluir de la presencia divina que transformaba vidas desde dentro. Algo que ni todo su dinero, ni todo su prestigio, ni todos sus rituales podían alcanzar. Y sin embargo, en su corazón, la semilla de la codicia todavía latía. Pensemos un momento, ¿cuántas veces el ser humano busca lo divino con un interés torcido? ¿Cuántos se acercan a Dios esperando beneficios, milagros, prosperidad, pero no transformación interior? Esa era la historia de Simón. Se acercó, sí, pero con las intenciones equivocadas. Y es ahí donde esta narración se vuelve tan actual, tan cercana, tan dolorosamente real. La historia se vuelve aún más intensa cuando los apóstoles Pedro y Juan llegan desde Jerusalén. Estos hombres, testigos directos de Cristo, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y fue entonces cuando ocurrió lo imposible, el fuego del cielo descendió, llenando de poder a cada uno de ellos. El Espíritu Santo se derramaba con tal fuerza que el ambiente mismo parecía temblar. Era la evidencia irrefutable de que el reino de Dios estaba presente. Y ahí estaba Simón, observando, con los ojos abiertos como nunca antes. Lo que veía lo superaba todo. No eran trucos ni ilusiones, era la vida eterna tocando la tierra. Y entonces reveló su verdadero corazón, se acercó a los apóstoles con monedas en la mano y pronunció la frase que lo marcaría para siempre: «Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». La ambición quedó desnuda. El engaño se rompió. Simón no buscaba servir a Dios, buscaba comprarlo. Quería poseer lo que no se vende, manipular lo que solo se recibe como gracia. Y en ese instante,
Pedro se levantó con una fuerza profética que retumbó como un trueno, que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La escena debió haber sido sobrecogedora. El pueblo que antes lo admiraba ahora lo veía expuesto, desenmascarado. El mago quedó reducido a un hombre más, incapaz de comprar lo eterno. Y, sin embargo, aquí hay un detalle que la mayoría ignora: Simón no huyó ni se levantó contra ellos, sino que rogó diciendo: orad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Ese momento es clave. Porque no solo muestra el juicio de Dios contra la codicia, sino también la posibilidad de misericordia. ¿Fue Simón perdonado? ¿Cambió realmente su corazón? Las Escrituras no lo dicen de forma explícita, y es allí donde nacen las preguntas, los misterios y las interpretaciones que con el tiempo se convirtieron en leyendas. Lo cierto es que el encuentro de Simón con los apóstoles fue un choque entre dos mundos, el del poder humano que busca controlar y el del poder divino que se da gratuitamente a quienes creen con sinceridad. Y ese choque no solo fue histórico, sino espiritual. Fue la confirmación de que el Espíritu Santo no es un espectáculo ni una mercancía, sino la esencia misma de la vida de Dios en nosotros. Y aquí cerramos esta primera narración, con Simón expuesto, Pedro reprendiendo y el pueblo siendo testigo de que la gracia no se compra. Pero la historia no termina aquí, porque lo que viene después abre preguntas impactantes. ¿Qué ocurrió con Simón después de este episodio? ¿Realmente se arrepintió o siguió en las sombras de la historia cristiana? Y esas respuestas las descubrirás en la siguiente parte de esta historia, donde no solo revelaremos lo que la Biblia insinúa, sino también lo que los padres de la Iglesia y tradiciones ocultas narran sobre este misterioso personaje. Simón el Mago quedó marcado para siempre por aquel choque con los apóstoles. Sus monedas, su orgullo y sus intenciones fueron aplastados por la voz firme de Pedro. Y aunque pidió oración, el silencio de las Escrituras sobre su futuro abre un vacío que durante siglos ha despertado preguntas. ¿Se arrepintió de verdad? ¿O guardó en secreto su deseo de poder, buscando caminos ocultos? Aquí es donde la historia toma un rumbo fascinante y desconocido para muchos. Porque no hablamos solo de un episodio aislado, sino de un personaje que representó una amenaza para la naciente iglesia. Simón no era cualquier hombre. No era un simple curioso. Era alguien con influencia, con seguidores, con una reputación que lo había elevado a casi una figura divina en Samaria. Y de pronto, ese mismo hombre quedó humillado delante de todos. Imagina la tensión. Multitudes que antes lo llamaban el gran poder de Dios ahora veían que el verdadero poder provenía del Espíritu Santo, y no de sus trucos. La gloria de Cristo lo había desplazado. Y para un corazón acostumbrado a los aplausos, eso era insoportable. Ahora, antes de continuar revelando lo que la tradición dice que ocurrió con Simón después de este enfrentamiento, quiero hacerte una invitación muy especial. Si hasta aquí la historia ha despertado tu curiosidad, si estás sintiendo que hay misterios bíblicos que jamás te habían contado, quédate hasta el final de este video, porque vamos a explorar no solo lo que la Biblia registra, sino también las voces antiguas que narraron los pasos de Simón más allá de Hechos 8. Historias tan épicas y sorprendentes que han sido calladas por siglos. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y dale un fuerte me gusta a este video. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de lo mismo que encuentras en todas partes. Aquí abrimos los velos de las Escrituras, aquí desenmascaramos personajes, aquí hablamos de lo que la mayoría no se atreve a decir. Y si amas la Biblia y quieres conocerla en toda su profundidad con sus secretos, misterios y revelaciones, este es tu lugar. Te lo digo con certeza, lo que vamos a narrar de Simón el Mago no lo escucharás en ninguna predicación común. Ahora volvamos a nuestra historia. La figura de Simón, después de ser reprendido, no desapareció tan fácilmente.
Los escritos de los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir e Ireneo, hablan de él como uno de los grandes enemigos del cristianismo primitivo. Según estos testimonios, Simón no se rindió, sino que buscó elevarse aún más, proclamándose como alguien divino. Se dice que viajó hasta Roma y allí fundó un movimiento que sería conocido como el simoniaco. Su ambición lo llevó a querer imitar a Cristo, pero no desde la humildad del Hijo de Dios, sino desde la arrogancia de quien desea dominar. Imagina por un instante la gravedad de esto, un hombre que estuvo tan cerca de la verdad, que vio el poder del Espíritu Santo con sus propios ojos, decidió torcer ese conocimiento para levantar su propia gloria. Y ahí radica lo épico de esta historia, el contraste brutal entre la luz de Cristo y las tinieblas de la ambición humana. La tradición cuenta que Simón llegó incluso a proclamarse como la manifestación del poder supremo. Algunos lo consideraron un falso Mesías, otros un hereje fundador de doctrinas peligrosas que confundieron a muchos. Su nombre quedó manchado, al punto de que el término simonía nació de su intento de comprar lo sagrado, y hasta el día de hoy se utiliza para describir la corrupción espiritual. Pero hay algo más impactante. Algunas fuentes antiguas narran que Simón intentó demostrar su supuesto poder en Roma realizando un acto sobrenatural, tratar de volar. Sí, querido oyente, se dice que intentó elevarse en el aire frente a una multitud, como prueba de que tenía dominio celestial. Sin embargo, según la tradición, Pedro y Pablo oraron al Dios verdadero, y Simón cayó con violencia, quedando humillado una vez más. ¿Puedes ver lo profundo de esta enseñanza? Cuando el hombre intenta usurpar lo que solo pertenece al Altísimo, su caída es inevitable. La gloria no se roba, la presencia no se compra, y la eternidad no se manipula. Lo que Simón buscaba con dinero y ambición, Dios lo entrega gratuitamente a quienes le buscan con un corazón sincero. Aquí hay un detalle que me conmueve: Simón conoció la verdad, la tuvo delante de sus ojos, y aún así decidió resistirse. Es un recordatorio para nosotros hoy. ¿Cuántas veces también hemos estado frente a la oportunidad de rendirnos a Dios, pero preferimos el orgullo, las apariencias o los deseos personales? Esta historia no es solo del pasado. Es una advertencia viva para ti y para mí. Y sin embargo, el misterio de Simón sigue abierto. Algunos dicen que murió en Roma, otros que se perdió en las sombras de la historia. Pero lo cierto es que su figura quedó como un ejemplo eterno de lo que significa buscar a Dios por interés y no por amor. Al final de este hilo bíblico, quiero dejarte con esta imagen en tu corazón: la multitud mirando a Simón con desconfianza, el eco de las palabras de Pedro aún resonando en sus oídos. Y el hombre que quiso comprar al Espíritu Santo quedando como símbolo de la ambición humana frente a la santidad divina. En la próxima narración de la historia, vamos a profundizar aún más en esos relatos ocultos. Esas narraciones antiguas que describen el legado oscuro de Simón y cómo su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción espiritual. Y créeme, lo que viene es aún más revelador. El eco de Pedro reprendiendo a Simón en Samaria no se apagó con facilidad. Ese momento quedó grabado como un hito en los primeros pasos de la Iglesia. Sin embargo, el silencio bíblico nos abre la puerta a tradiciones y relatos que, aunque no están en el canon de las Escrituras, circularon en los primeros siglos del cristianismo. Relatos que la mayoría de las iglesias modernas rara vez mencionan, pero que muestran la dimensión épica del conflicto entre Simón y los apóstoles. Los antiguos padres de la Iglesia afirmaron que Simón, lejos de arrepentirse, buscó consolidar su propia verdad. Según ellos, viajó hasta Roma, la capital del imperio, donde el cristianismo apenas comenzaba a hacer eco en corazones hambrientos de fe. Allí, en medio de templos majestuosos y cultos a dioses paganos, Simón levantó un movimiento. No se conformó con ser un mago de Samaria, quiso convertirse en un falso Mesías universal. Imagina la escena: las calles de Roma iluminadas con antorchas, el Coliseo todavía en construcción,
los altares dedicados a dioses que exigían sacrificios. Y en medio de ese caos espiritual, Simón aparecía con promesas de poder. Se proclamaba a sí mismo como una encarnación divina. Algunos lo veían como la manifestación del Padre, otros lo veneraban como si fuera Cristo mismo. Su figura, alimentada por la magia y el engaño, atrapaba a multitudes cansadas de los viejos dioses y ansiosas de algo nuevo. Pero lo que nadie contaba es que, en ese mismo tiempo, también llegaron a Roma Pedro y Pablo. Los verdaderos apóstoles del Evangelio, dispuestos a anunciar la gloria de Jesucristo en la ciudad más poderosa del mundo. Y aquí empieza un choque que muchos no conocen, la confrontación directa entre Simón el Mago y los pilares de la Iglesia. Las tradiciones dicen que Simón, para demostrar su divinidad, realizó señales y prodigios falsos. Multitudes lo aclamaban, y su orgullo crecía. Entonces, decidió realizar un acto supremo, demostrar que podía desafiar las leyes de la naturaleza. En una plaza de Roma, frente a la gente, Simón comenzó a elevarse en el aire. Los relatos lo describen como si realmente flotara, sostenido por fuerzas ocultas. Y las multitudes gritaban asombradas, «Es un Dios, es un Dios». Pero en ese mismo momento, Pedro y Pablo levantaron sus voces al cielo y clamaron al verdadero Dios. Con autoridad celestial, oraron para que la mentira cayera por tierra. Y de repente, Simón descendió con violencia, azotado contra el suelo. Algunos dicen que murió en ese instante, otros que quedó gravemente herido y su orgullo, completamente destrozado. ¿Puedes imaginarlo? El hombre que quiso comprar al Espíritu Santo, que buscó imitar a Cristo, que pretendió engañar a las masas, fue desenmascarado ante todos. Una vez más, la luz del Evangelio prevaleció sobre las tinieblas del engaño. Y aquí quiero detenerme contigo un momento. Porque lo que ocurrió con Simón no es solo una historia antigua. Es un espejo que nos muestra un principio eterno. Ningún poder humano puede suplantar al Espíritu de Dios. Ninguna magia, ningún dinero, ninguna manipulación puede ocupar el lugar de la presencia del Altísimo. Hoy también vivimos rodeados de voces que ofrecen poder, fama o supuesta espiritualidad a cambio de un precio. Hay quienes buscan la gloria propia disfrazada de fe, quienes convierten lo sagrado en negocio y quienes predican un evangelio adulterado. Pero la historia de Simón es un recordatorio, la verdad siempre saldrá a la luz. Los primeros cristianos quedaron marcados por este episodio. Por eso, cada vez que alguien intentaba comprar cargos espirituales o manipular lo sagrado con dinero, lo llamaban simonía. El nombre de Simón se convirtió en sinónimo de corrupción espiritual. ¡Qué ironía tan grande! Aquel que quiso ser recordado como un Dios terminó siendo recordado como un ejemplo de lo que jamás debemos hacer en la fe. Pero aquí hay algo aún más profundo. Algunos escritos sugieren que Simón nunca dejó de perseguir el poder. Que incluso herido y humillado, continuó levantando doctrinas falsas, arrastrando a seguidores lejos de Cristo. Y aunque los detalles se pierden entre la historia y la leyenda, el mensaje permanece claro, el orgullo y la ambición siempre llevan a la ruina. Y mientras Simón caía en Roma, el Evangelio crecía. Pedro y Pablo proclamaban con valentía que solo en Jesús hay salvación, que no hay magia ni artificio que pueda igualar la cruz, y que el Espíritu Santo es un don gratuito para todo aquel que cree con un corazón sincero. Querido oyente, aquí está lo épico y lo trascendental. Simón pudo haber sido un testigo glorioso de la obra de Dios, pero eligió el camino de la arrogancia. Tú y yo, en cambio, tenemos hoy la oportunidad de elegir lo contrario, humillarnos ante Cristo, recibir su gracia, y caminar en la verdad. El contraste no podría ser mayor. Mientras uno buscó elevarse por sus propios medios, el Hijo de Dios se humilló hasta la cruz y fue exaltado por el Padre.
Y aquí está la gran lección que la iglesia primitiva nunca quiso olvidar: el verdadero poder no está en comprar, aparentar o manipular, sino en rendirse completamente al Dios vivo. Y aquí quiero dejarte con un suspenso: ¿qué pasó después de la caída de Simón? ¿Cómo reaccionó la gente de Roma? ¿Y qué legado oscuro dejó su nombre en la historia de la iglesia? En la siguiente parte vamos a entrar en esos detalles que rara vez se mencionan, historias ocultas que muestran cómo el eco de este personaje marcó generaciones enteras. Tras la humillante caída de Simón en Roma, el eco de aquel suceso se extendió como fuego por las comunidades cristianas. No era simplemente la historia de un hombre derrotado, era el recordatorio viviente de que ningún poder humano podía doblegar al Espíritu Santo. Pero lo que vino después es algo que pocos se atreven a contar, porque el legado de Simón no terminó en ese suelo polvoriento de Roma, más bien comenzó a transformarse en una sombra que se extendió por generaciones. Los antiguos escritores cristianos, como Justino Mártir e Ireneo de León, narraron que Simón no murió inmediatamente, sino que continuó vivo durante un tiempo, levantando lo que ellos llamaron la primera herejía. Afirman que se presentó como la encarnación del poder supremo de Dios, proclamando que Él era la manifestación del Padre en la tierra. Pero no solo eso, también enseñó doctrinas que distorsionaban el mensaje puro de Cristo. Se dice que Simón viajó acompañado de una mujer llamada Helena, a quien presentaba como su revelación divina. Aseguraba que ella era la encarnación del pensamiento celestial, caída en la tierra y rescatada por Él. ¿Puedes imaginarlo? Transformó lo santo en un espectáculo místico, mezclando elementos de fe con prácticas paganas, y así fue ganando seguidores que buscaban una espiritualidad diferente. Lo que la mayoría de los cristianos actuales no sabe es que muchos de los movimientos gnósticos posteriores, aquellos que negaban la humanidad de Cristo, que despreciaban la creación y que buscaban un conocimiento secreto para alcanzar la salvación, tuvieron su origen en las enseñanzas de Simón. Por eso la Iglesia lo consideró, no solo un mago fracasado, sino el padre de las grandes herejías que por siglos amenazaron la pureza del Evangelio. ¿No te parece increíble? El hombre que tuvo la oportunidad de arrepentirse y seguir a Cristo, eligió convertirse en piedra de tropiezo para multitudes. En lugar de ser un testigo del poder de Dios, se transformó en un símbolo del orgullo humano llevado al extremo. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan: aún después de su caída pública, Simón conservó un magnetismo extraño. Algunos lo seguían considerando un profeta, otros lo veneraban como un semidios. Y eso nos muestra algo profundo: cuando el corazón humano no está firme en la verdad, siempre corre el riesgo de ser seducido por la mentira. La historia de Simón es la evidencia de cómo un solo hombre puede dejar huellas de confusión que marcan siglos. Y por eso, en el Nuevo Testamento, encontramos advertencias constantes contra los falsos maestros, los que comercializan la fe, los que convierten lo sagrado en un medio para la ambición. No era teoría, era una realidad que la Iglesia vivía día tras día. Imagina a los cristianos de Roma, que habían presenciado la confrontación entre Pedro, Pablo y Simón. Para ellos, no había duda: el poder del Espíritu Santo no podía ser manipulado. Pero al mismo tiempo, veían cómo otros caían en las redes de doctrinas torcidas. Era una batalla no solo física, sino espiritual, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Y en medio de todo esto, la vida de los apóstoles también estaba llegando a un clímax. Pedro y Pablo enfrentarían el martirio en esa misma ciudad, dejando su sangre como semilla para la fe. Mientras tanto, la sombra de Simón se desvanecía lentamente, pero su eco permanecía en las falsas enseñanzas que circulaban como veneno espiritual. Aquí quiero detenerme un momento y hablarte a ti, que estás escuchando esta historia. Simón representa algo que sigue vivo hoy: la tentación de buscar a Dios no por amor, sino por interés. Él no quería al Espíritu Santo para ser transformado, sino para engrandecerse. Y esa es una advertencia para cada uno de nosotros.
¿Cuántas veces el corazón humano anhela bendiciones, poder, reconocimiento, pero olvida que lo más grande es rendirse en humildad ante la cruz? La iglesia primitiva aprendió que lo esencial no era la grandeza externa, ni las señales milagrosas, ni los discursos impresionantes. Lo esencial era el poder transformador del Espíritu en corazones sencillos. Era la fe genuina de hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por Cristo, aunque el mundo entero los rechazara. Y ahora, llegamos a una pregunta clave: ¿cómo terminó realmente Simón el Mago? Los relatos no son claros. Algunos dicen que murió destrozado en su caída, otros que fue enterrado vivo tratando de demostrar su supuesta inmortalidad. Lo cierto es que el silencio de la Biblia sobre su destino final nos enseña algo importante: la historia de Simón no necesita un cierre glorioso. Su final, cualquiera que haya sido, quedó marcado por el fracaso espiritual. La grandeza de su historia no está en lo que logró, sino en lo que perdió. Y es aquí donde la enseñanza brilla con más fuerza: un solo instante de humildad ante Dios vale más que una vida entera de arrogancia. Amigo, amiga que me escuchas, ¿qué diferencia tan grande entre Simón y Jesús? El primero quiso comprar poder, el segundo entregó su vida gratuitamente por nosotros. El primero buscó elevarse por su propio orgullo, el segundo se humilló hasta la muerte en cruz y fue exaltado sobre todo nombre. El primero quedó marcado como hereje, el segundo como Salvador eterno. Y es aquí donde quiero dejarte con un nuevo suspenso. Porque en la última parte de esta historia vamos a hablar del verdadero legado de Simón el Mago, cómo su nombre quedó grabado en la historia de la Iglesia, qué lecciones dejaron los apóstoles frente a él, y lo más importante, qué mensaje nos entrega Dios hoy a través de este relato. Prepárate, porque la quinta página será un cierre épico, con una reflexión espiritual que cambiará tu manera de ver esta historia para siempre. Simón el Mago no es solo un personaje del pasado, es un espejo del presente. Su deseo de comprar el poder del Espíritu Santo revela un corazón sediento, pero equivocado. Quiso lo eterno a través de lo material. Intentó hacer negocio con lo sagrado. Y ahí es donde Dios nos deja una gran enseñanza: lo divino jamás puede ser adquirido con monedas, solo con fe sincera y un corazón rendido. El apóstol Pedro lo confronta con firmeza, diciéndole que su dinero perezca con él, porque el don de Dios no se compra. Esas palabras retumban hoy como un eco que atraviesa los siglos. Porque todavía vivimos en un mundo donde muchos intentan negociar con Dios, con promesas vacías, con apariencias religiosas, con intenciones que buscan más el poder que la presencia. Pero el Espíritu Santo no responde al dinero, ni a títulos, ni a manipulaciones. Él responde a un alma que se rinde, que se quebranta y que dice: Señor, aquí estoy, transfórmame. Simón, en su confusión, pidió que oraran por él. Tal vez sus palabras no salieron del corazón, pero aún así nos muestran algo: incluso en los errores más grandes, siempre hay espacio para volver, siempre hay un camino de arrepentimiento. Y ahora yo te pregunto a ti que estás escuchando este mensaje: ¿cuántas veces hemos querido acelerar procesos en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces hemos buscado un atajo, olvidando que la gracia no se compra, sino que se recibe? ¿Cuántas veces hemos deseado bendiciones, pero no hemos ofrecido obediencia? El caso de Simón el Mago nos recuerda que el verdadero poder no se encuentra en lo que podemos obtener con las manos, sino en lo que dejamos que Dios transforme en nuestro interior. Porque el Espíritu Santo no es un recurso que se usa, es una persona divina que habita en quienes creen y se rinden con sinceridad. Y déjame decirte algo: cuando el Espíritu Santo llena tu vida, no hay dinero que pueda compararse, no hay poder humano que pueda igualarse. Es la presencia de Dios mismo en ti. Hoy más que nunca, este mensaje es necesario. En tiempos donde muchos buscan fórmulas rápidas, milagros instantáneos o prosperidad sin compromiso,
la historia de Simón nos recuerda que Dios mira el corazón antes que las manos. Él no está esperando tu oro ni tu plata, está esperando tu entrega. Imagina por un momento si Simón hubiera entendido esta verdad, en vez de pasar a la historia como el mago que quiso comprar a Dios, quizá hoy hablaríamos de él como un hombre transformado. Un testimonio vivo de lo que la gracia puede hacer. Y ahora la decisión es tuya. ¿Quieres seguir siendo como Simón, buscando lo divino con métodos humanos, o quieres rendirte y dejar que sea Dios quien obre en tu vida? Amigo, amiga, recuerda esto, la fe no se negocia, el espíritu no se compra, y la gracia no se vende. Todo es un regalo del cielo para quienes se humillan delante de la cruz. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Alguna vez sentiste que intentabas negociar con Dios en lugar de rendirte por completo a Él? Déjamelo en los comentarios, porque tu testimonio puede tocar la vida de otra persona que hoy necesita escuchar lo mismo. Si esta enseñanza te llegó al corazón, te pido que apoyes este mensaje con un like, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de estas historias bíblicas que están impactando vidas en todo el mundo. Quiero terminar con esta frase que resuena como una verdad eterna. El poder de Dios no se compra, se recibe con fe. Y cuando lo recibes, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Recuerda, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos títulos logres, no importa cuántas apariencias muestres, el único tesoro que realmente transforma se llama Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en esta serie sobre la historia de Simón el Mago. Que el Señor te bendiga grandemente, y que cada día tu corazón busque más su presencia y menos lo pasajero. Nos vemos en el próximo video con otra revelación asombrosa de las Escrituras. Y no lo olvides. Lo que es de Dios, solo se recibe con un corazón rendido. Amén.